El exdiputado del partido Todos, Johan Peter Geller Coronado, y su hermano Dieter Harald fueron detenidos en España, señalados de narcotráfico. Ambos son pedidos en extradición por las autoridades de Estados Unidos. Johan Peter Geller Coronado fue diputado al Parlamento Centroamericano del 2016 al 2020. Los hermanos Geller Coronado fueron capturados en España el pasado 3 de agosto y han comparecido en audiencia para empezar el proceso de extradición. Antes debe de haber aval del gobierno español. En las elecciones generales pasadas, Johan Geller fue candidato a diputado por el Estado Nacional por el partido Todos, pero no logró quedar electo. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora, este viernes, la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, es importante, sobre todo a las puertas del fin de semana, y con notas que le van a llamar la atención y son de su interés. Vamos a ellas. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presenta. Presidente Alejandro Yamatei declara estado de calamidad por 30 días y restricción de movilidad de 10 de la noche a 4 de la mañana. Los detalles hoy. Hospital Temporal del Parque de la Industria registra en promedio 7 fallecimientos al día, un 20% en los últimos 2 meses ya habían recibido la primera dosis de la vacuna. Autoridades del Parque de la Industria afirman que fotografías de personas en sillas y en el suelo corresponden a pacientes del área de observación. Por cada paciente en estado grave, Hospital Temporal eroga más de 63,000 quetzales durante su estancia en cuidados intensivos, alrededor de 20 días. Identifican 3 casos de pacientes con la variante Gamma en el Hospital Regional de Occidente. Área de Salud anuncia que mantiene monitoreo para detectarla. Agencia de la ONU para los Refugiados denuncia decisión del gobierno estadounidense de trasladar al sur de México vía aérea a migrantes solicitantes de asilo. Como cada viernes, haremos un recuento de los acontecimientos más destacados de la semana, pero contados de una manera distinta. Llegan las inolvidables. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presentó. Esta noche, hace algunos momentos, el presidente Alejandro Yamatei dio a conocer en cadena nacional las medidas más recientes que tomará el país para evitar la propagación del COVID-19. Aquí le presentamos un extracto. Hoy, en Consejo de Ministros, hemos decidido declarar estado de calamidad pública en todo el territorio de la República de Guatemala por un plazo de 30 días que estará enfocado específicamente en la adopción de medidas para la contención y la atención de la pandemia de conformidad con la Ley de Orden Público. Estamos enfocándonos a aquellas actividades donde se concentra la mayor cantidad de contagios, como lo son las reuniones sociales o recreativas, que no son necesariamente esenciales. Se limitará la locomoción a partir de las 22 horas del día hasta las 4 horas del día siguiente, con las excepciones que quedarán establecidas a partir de las disposiciones presidenciales que serán publicadas el día de mañana en el Diario Oficial. Esta medida de limitación de la locomoción tomará vigencia a partir del domingo 15 de agosto. Los aforos deberán cumplirse de acuerdo a lo ya establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el tablero de alertas sanitarias vigentes. Hago énfasis en que es fundamental respetar las medidas de bioseguridad como el uso correcto de la mascarilla y la higiene de manos
el distanciamiento social, se limitan las concentraciones de personas, se prohíbe o suspende toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de eventos, reuniones que conforme las disposiciones presidenciales se exceptúan de esta disposición las manifestaciones públicas siempre y cuando lleven la debida notificación y cumplan con las medidas sanitarias necesarias que nos garanticen a la vez la libertad de locomoción de los terceros. Se establecen precios mínimos y máximos para los artículos, bienes, suministros o servicios que tengan algún tipo de relación en la prevención del tratamiento, la contención y respuesta al virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes que provocan la enfermedad COVID-19 y procedimientos médicos relacionados, así como evitar el acaparamiento de los mismos. Se ordena al Instituto Guatemalteco de Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, para que, con apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército de Guatemala, coordinen con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la vigilancia y monitoreo de los puestos fronterizos, los puertos y aeropuertos con relación a los viajeros y tripulantes procedentes de países con casos confirmados de coronavirus, especialmente de esta variante que nos está afectando en la actualidad, facultándolos para realizar los procedimientos necesarios que garanticen el cumplimiento del presente decreto. Bueno, y nuestro compañero Henry Montenegro tiene más detalles sobre las medidas que se comunicaron esta noche, usted lo acaba de ver, a la población. Henry, entre estas destaca la declaración del estado de calamidad en nuestro país. Te escuchamos, buenas noches. María Luisa, muy buena noche, qué gusto saludarte. Ahí es información relacionada con este estado de calamidad que ha sido decretado por el Consejo de Ministros y dado a conocer hace algunos minutos por parte del presidente Alejandro Yamatei. ¿Qué significa esto? Que a partir de las 10 de la noche, o al menos entre el lapso de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, las personas no podrán movilizarse, esto derivado de esta restricción a la locomoción que se ha decretado por parte del gobierno como una de las medidas para de alguna manera contener este repunte de casos de coronavirus, principalmente con la presencia de la variante Delta que ha incrementado la cantidad de casos positivos en nuestro país. Sin embargo, será hasta mañana cuando se pueda conocer el decreto físico que será publicado en el diario oficial, según lo que se ha explicado por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, y ahí conoceremos cuáles son aquellas excepciones que se hacen en cuanto a la locomoción, como recordemos que ocurrió hace un año aproximadamente, ya que estamos próximos a cumplir cerca de un año desde que se decretó el último estado de calamidad y que recordemos que el presidente Alejandro Yamatei decidió no prorrogarlo. Además, como parte de estas medidas también que se han decretado por parte del gobierno central, está el que se prohíben las concentraciones o los eventos públicos, mejor dicho, esto como parte también de las medidas. Además, también se gira la instrucción para que el Instituto Guatemalteco de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con las fuerzas de seguridad, mantengan vigilancia esto de los puestos fronterizos, principalmente con las personas o viajeros que provienen de aquellos países en donde hay presencia de la variante Delta, que recordemos que es una de las variantes que ha sido catalogadas como de las más contagiosas y también con mayor gravedad en cuanto a los malestares a las personas. Asimismo, también el presidente de la República en este mensaje o esta cadena nacional enviada también convocó al Congreso de la República para que pueda conocer este estado de calamidad y sea ratificado. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Gracias, Henry. Por supuesto que estaremos pendientes de todo lo que se emane a raíz de este mensaje que diera el presidente. Muchas gracias por tu reporte. Y precisamente luego del mensaje del presidente Alejandro Yamatei en cadena nacional, decretando estado de calamidad, ya usted lo escuchó, para los próximos 30 días, el vicepresidente Guillermo Castillo emitió un comunicado informando que su voto ante el estado de calamidad y ante las restricciones anunciadas fue en contra. En dicho comunicado, el vicepresidente Guillermo Castillo indicó que el estado de calamidad como el aprobado conlleva la limitación de una serie de garantías constitucionales y puede ser utilizado en forma indebida. Y desde marzo del 2020 las restricciones no han mostrado mejoría en la contención de la pandemia. Castillo indicó que la lectura de las disposiciones se dio sin tiempo para realizar un análisis y no se puede avalar normativas que se desconocen a profundidad. Resaltó que la forma de mitigar la pandemia es a través del masivo proceso de vacunación, en el que la mayoría de vacunas se han obtenido por donación.
Se lee que estas medidas disfrazadas de preocupación por la salud solo logran afectar la ya deteriorada economía y promueven la desconfianza de la población. Cerró el comunicado solicitando al Consejo de Ministros la cancelación de las compras y preparativos para la conmemoración del bicentenario de la independencia de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y según las autoridades del Hospital Temporal del Parque de la Industria, en promedio registran diariamente la muerte de 7 pacientes. Un 20% de los fallecidos en los últimos 2 meses ya habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Un total de 7 pacientes pierden la vida a diario en promedio en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, según las cifras del centro asistencial. A esto se suma que en los últimos 2 meses, según las autoridades, un 20% de las personas que han perdido la batalla contra la enfermedad ya habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. De pacientes vacunados, hemos iniciado un estudio y un registro ya de los pacientes que tienen una dosis de vacuna o 2 dosis de vacuna. Un estudio preliminar, todavía no son datos oficiales, nos ha mostrado que aproximadamente un 20% de los pacientes fallecidos de los últimos 2 meses tenían una dosis de vacuna. Hay que recordarle a la población que una dosis no es el esquema completo. Para decir que tenemos un esquema completo debemos tener las 2 dosis y 2 semanas posterior a esta vacunación. Entonces, esta población no se consideraba totalmente inmunizada, pero esos son estudios preliminares. En lo que va del año se han registrado 800 fallecimientos en el centro asistencial, mientras tanto más de 2.800 personas han sido hospitalizadas y 138 han sido referidas a otros hospitales. Desde inicios de la pandemia, más de 1.300 personas han perdido la vida en este centro hospitalario temporal, lo que equivale a un 19% de todas las personas internadas. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y luego de que circularan fotografías de las condiciones en las que eran atendidos pacientes con coronavirus en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, las autoridades del centro asistencial señalaron que se trataba del área de observación previo a ser ingresados al encamamiento, aunque reconoció problemas para otorgar camas por los pocos egresos sumado al déficit de personal. Las autoridades del Hospital Temporal del Parque de la Industria se pronunciaron luego de las fotografías que circularon, donde se observa a pacientes con coronavirus siendo atendidos en el suelo, así como en sillas. A decir de la directora del centro asistencial, Dani Hernández, se trata del área de observación y no de encamamiento, aunque reconoció que tuvieron problemas debido a que el miércoles de esta semana únicamente egresaron 3 pacientes. Actualmente el centro asistencial se encuentra con un 100% de ocupación de las 317 camas con las que cuenta. A raíz de algunas fotografías que circularon en los medios de comunicación, que reflejó solamente unas horas de la gran afluencia de pacientes que tuvimos y la capacidad de respuesta de nuestros médicos de no dejar ir pacientes a sus hogares, de no rechazar ninguna consulta, de brindarle lo que teníamos en ese momento a disposición para nuestros pacientes y prevenir la mortalidad por la COVID, fue que se incrementó el número de casos en esa área de observación. Quiero recalcar que esa área no es un área de encamamiento, no es un área para que el paciente continúe su tratamiento, eso es únicamente un área de transición de observación mientras el paciente es evaluado, se le realizan las órdenes de ingreso, se le realiza su examen físico y posteriormente ya pasa al área de encamamiento. Hernández expuso que 634 personas que trabajaban en el centro asistencial fueron recontratadas. Meses atrás varios médicos fueron despedidos, derivado de que muchos laboraban en el ICS y en el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Hospital del Parque de la Industria aún presenta un déficit de 75 personas para atender a los pacientes, por lo cual están en proceso de reclutamiento. Debido a la situación actual, cada médico está atendiendo en promedio a 7 pacientes graves. La carga laboral a la que usted se refiere va a depender del área en el que están asignados. En el área de intensivo tienen un módulo de pacientes a cargo cada paciente. Cada módulo depende de 6 camas. Entonces, cada médico del área de intensivo tiene 6 pacientes a cargo. En el área de moderados, que sería de COVID-1, COVID-2, tenemos una carga laboral de 18 a 22 pacientes, dependiendo de si tienen egresos o no ese día, pues hacen un recambio de paciente, ¿verdad? Y en el área de emergencia, que es el área de observación, que ha sido conocida por todos últimamente, ahí va a depender de la afluencia de pacientes. Tenemos una cantidad de 6 médicos para esa área, atendiendo más o menos 60 a 70 pacientes diarios en esa área de observación.
Por cada paciente grave, según el centro asistencial, se erogan más de 63,000 quetzales y estos permanecen en promedio 20 días, mientras que los pacientes moderados están internados en promedio 12 días. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Hay más del tema. En el Hospital Regional de Occidente fueron identificados 3 casos de pacientes con la variante Gamma. La detección se llevó a cabo por medio de kits con los que cuenta el centro. La detección de los 3 casos con la variante Gamma se logró por medio de un kit con el que cuenta el Hospital de Quetzaltenango, el cual sirve para otras variantes, excepto la Delta. El área de epidemiología del área de salud de Quetzaltenango continúa con el monitoreo para identificar variantes, principalmente en el caso de pacientes reinfectados. 3 casos de pacientes con la variante Gamma en el Hospital Regional de Occidente. Sin embargo, también cabe destacar que en estas 3 detecciones, estos pacientes han sido pacientes que se han reinfectado con el virus del COVID-19. Bueno, y este viernes se abrió un nuevo centro de vacunación en las instalaciones de Tigo, en el kilómetro 9.5 de la carretera El Salvador. En la inauguración participó la ministra de Salud, Amelia Flores, el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Cierro, y directivos de Tigo. Este centro de vacunación estará abierto para todo público y las personas pueden llegar aún si no están registrados, pues hay un espacio donde se les puede hacer el registro. Este puesto, que es vehicular, estará abierto en los horarios regulares. Proponen al Ministerio de Salud contratar a hospitales privados para atender a pacientes con coronavirus. Entérese. Como siempre es un gusto saludarles, soy Gustavo Montenegro y le presento algunos de los temas de la edición dominical de este 15 de agosto. En PL Plus le presentamos 2 interesantes entrevistas sobre 2 libros publicados acerca del Bicentenario de Independencia. En Revista D, los mitos y verdades de la carne elaborada a partir de vegetales. Así también una llamativa interpretación fotográfica de la ciudad de Guatemala a los ojos del artista visual Alejandro Noriega. Y ya que es día de fiesta, en la receta dominical, el chef le trae la receta de exquisitos buñuelos para preparar en casa. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este domingo. Adquiéralo, o mejor aún su suscripción, y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted. Electroral, la rehidratación efectiva, presenta. Bueno, y la manera de servir es informar, así es que aquí continuamos con más. Ante el alza de contagios y el lento proceso de vacunación que atraviesa el país, al Congreso de la República llegó una iniciativa de ley de emergencia hospitalaria que los diputados buscan alivie la saturación de pacientes. La iniciativa de ley fue presentada por el diputado Juan Carlos Rivera, de la bancada Victoria. El proyecto busca que el Ministerio de Salud contrate a hospitales privados para atender a pacientes con coronavirus. Aunque autoriza la cartera de finanzas para transferir el dinero a los hospitales, la propuesta no estipula un fondo específico. ¿Cómo establecer los precios para que no sean precios fuera del mercado? Pues el Ministerio de Salud, por medio de un reglamento, puede establecer una lista de precios como lo hacen los seguros médicos privados, que tienen una lista de precios. Por ejemplo, cuánto paga un seguro está establecido por una habitación, cuánto paga el seguro por un intensivo también está establecido. Para algunos expertos, la falta de un fondo pone en duda la eficacia de la iniciativa. Esto de la salud desafortunadamente se ha convertido en un negocio, hay que decir las cosas como son, ¿sí? Y en este sentido, obviamente ninguna empresa se va a meter a esto si no logra una cuestión jugosa que realmente le convenga. Y esto desafortunadamente puede traducirse en un despilfarro innecesario de recursos.
Según un monitoreo que realizaron Guatevisión y Prensa Libre la semana pasada, los precios de hospitalización a pacientes con coronavirus en centros privados oscila entre los 35,000 y los 3 millones de quetzales, dependiendo del estado del paciente y el tipo de hospital. La iniciativa de ley de la bancada Victoria contempla que estos sanatorios no tengan la obligación de registrarse como proveedores del Estado para atender a enfermos de COVID. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Y hoy por la mañana se hizo un sondeo en algunos lugares de la ciudad capital con el fin de conocer lo que piensan y desean los ciudadanos respecto a la situación que se vive en el país en casos de COVID. En el San Juan de Dios, desde muy temprano llegan guatemaltecos a probar suerte con las pruebas de COVID-19. La espera se hace tediosa. Al no saber un resultado, unos aprovechan a ver su celular. Debido a las últimas cifras de casos COVID-19 que hay en el país, muchos ciudadanos se ven preocupados ante este repunte y piden soluciones a las autoridades. Tenemos un sistema colapsado, un sistema diseñado para que no funcione. Hasta que esto no cambie, no va a cambiar nada. Y por supuesto, uno lo que piensa es en el pueblo de Guatemala. Ya los hospitales ya colapsaron, ya por lo que se oye, pues. Y yo, pues ahorita ayer viajé a Jutiapa a traer una niña que está mala y ya no la pudieron atender. Las filas en los diferentes hospitales del país son cada vez más extensas. Muchos desean ser atendidos, a pesar de que los centros asistenciales estén colapsados. El último reporte del Ministerio de Salud detalla que se realizaron 11.906 pruebas para detectar COVID-19 en todo el país, de las cuales salieron positivas 4.216. Guatemala acumuló 407.564 casos positivos de coronavirus, desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo de 2020 y hay 11.006 muertes. No hay un proyecto objetivo del gobierno, como que se le está yendo de las manos esta situación y sí lo vemos alarmante, vemos que los hospitales están colapsados. En el Hospital Temporal Parque de la Industria de la Zona 9 son los familiares los que esperan la noticia de los pacientes. Del otro lado de la malla de listones, otro grupo toma su turno para la prueba de COVID. Afuera, los carros fúnebres en movimiento. Solo en este hospital temporal son 7 muertes al día. Del otro lado de la ciudad, un vendedor de helado sale todos los días a ofrecer su producto con temor a ser contagiado. Un toque de queda más o menos va, por lo menos en la noche pues, va porque es cuando más se junta la gente. Que está difícil va porque todos queremos trabajar, pero también si no nos cuidamos nos vamos a morir pues. Además de ello, los ciudadanos temen otras preocupaciones. Imagínense que no hay ni camas, no hay medicinas y como la gente dice, ¿y dónde está el dinero? Con imágenes de Eric Ávila reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Electroral, la rehidratación efectiva, presentó. Y varios gobiernos de Occidente han mostrado su preocupación por el avance de los talibanes en Afganistán. En cuestión de días, el gobierno afgano perdió el control de la mayoría del país y los insurgentes controlan casi la mitad de las capitales de provincia. Los talibanes iniciaron su ofensiva en mayo, cuando Estados Unidos confirmó su retirada del país, que terminará el 31 de agosto. Washington ha gastado más de $1 billón en 20 años para formar y equipar al ejército afgano, pero ante la situación de seguridad, Estados Unidos reducirá su presencia diplomática en Kabul las próximas semanas. Además, informó que desplegará militares para evacuar a sus ciudadanos. Y en más del mundo, el gobierno y la oposición de Venezuela comenzaron este viernes en México un nuevo proceso de negociación para poner fin a la aguda crisis política y económica del país, con la mira puesta en el levantamiento de sanciones y la organización de las elecciones presidenciales legítimas. Delegados del gobierno y de la oposición firmaron un acuerdo que formaliza el inicio de un diálogo para resolver la crisis política y económica del país sudamericano. Tras los fallidos diálogos de Barbados en el 2019 y República Dominicana en el 2018, la mesa se instaló en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, con la mediación de Noruega y el auspicio del gobierno mexicano. Dirigirá unas palabras. Más cerca en nuestra región, luego de que el diario La Prensa tuviera que verse forzado a interrumpir su salida en formato impreso por la presión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, las fuerzas de seguridad del gobierno sandinista ingresaron a la redacción del medio y no permitieron que los periodistas salieran del inmueble. Según el diario, La Prensa denunció a través de su cuenta de Twitter que dentro de la redacción se encontraban policías que no permitían
que tuvieran acceso a sus medios electrónicos. La policía del régimen de Nicaragua difundió un comunicado en el que aseguró que el diario y los directivos son investigados por defraudación aduanera, lavado de dinero en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Bueno, y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados denunció la decisión del gobierno de Estados Unidos de trasladar vía aérea al sur de México a personas solicitantes de asilo y migrantes, principalmente de Centroamérica. Solicitantes de asilo y migrantes fueron trasladados vía aérea al sur de México desde Estados Unidos. La mayoría de ellos son de Centroamérica y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados denunció que se pone en riesgo a las personas devolviéndolas a los mismos peligros de los que habían escapado. En el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, al sur de México y fronterizo con Guatemala, Freddy Fernando arribó tras huir a Estados Unidos con su esposa e hija pequeña para obtener asilo. No, el gobierno solo nos mintió porque dijeron que iba a recibir así con niños con delito y no. Los tres llegaron a Estados Unidos el lunes e inmediatamente fueron detenidos por las autoridades estadounidenses migratorias y fueron deportados vía aérea a Tapachula y en autobús a Guatemala. No nos dieron explicaciones, no, que solo nos tomaron la huella y nada más, no nos preguntaron ni por qué vienen, nada. Los vuelos se dan bajo el título 42, que impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en territorio estadounidense. Esta disposición fue instaurada durante el gobierno del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia de coronavirus, que bajo argumentos de salud pública permite a Estados Unidos expulsar migrantes rápidamente. La agencia de la ONU denunció además que el retorno de migrantes pondrá a prueba la capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México y el norte de Guatemala, en medio de la pandemia de COVID-19. Fernando Pérez Leal, exalcalde de Misco, y otros 3 exfuncionarios de esa comuna fueron ligados a proceso. Regresamos. Bueno, que sigue con nosotros. Hay más. El presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Rodolfo Letona, dio a conocer que la Gerencia General está analizando la propuesta de arrendamiento hecha por la firma Atlantic Bulk Cargo S.A. por 8 manzanas de un terreno propiedad de la portuaria, donde invertirían unos $18 millones. El día lunes 9 de agosto, la empresa de Atlantic Bulk Cargo presentó una propuesta ante la Junta Directiva de Empornac. Esta propuesta se dio por conocida, por recibida, y se trasladó hacia la gerencia para su debido análisis jurídico, financiero, técnico y catastral. Entonces, para aclarar esa pregunta, ahorita se sometió a gerencia para su debido análisis para ver si es de interés de Empornac o no. Bueno, seguimos informando, pero cambiamos el tema. Después de más de 30 horas de estar retenidos por reclusos en la cárcel del Infiernito, guardias del sistema penitenciario fueron liberados. Personal del sistema penitenciario sostuvo con los reclusos de la Rueda del barrio 18 diálogos por largas horas. Hasta este momento se desconoce a qué acuerdos llegaron las autoridades del sistema para que los reclusos dejaran en libertad a los guardias, ya que esta medida de presión tenía como objetivo que miembros de esta pandilla fueran retornados a ese penal. Otro Fernando Pérez Leal, exalcalde de Misco, y otros 3 exfuncionarios de esa comuna fueron ligados a proceso dentro del caso Muni de Misco en una audiencia que se llevó a cabo este viernes en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Misco. La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público informó que el titular del juzgado determinó ligar a proceso a las 4 personas y quedaron en prisión preventiva. Las 4 personas fueron ligadas por conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electorales. Mientras, el exdiputado Estuardo Galdames deberá comparecer en audiencia para escuchar nuevos señalamientos de corrupción, luego de que se negara a hacerlo, pero la Corte de Constitucionalidad falló en favor de una apelación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo había resuelto en favor de Galdames y no comparecería. Los señalamientos han surgido de la investigación en el caso asalto al Ministerio de Salud, en el que, según los fiscales, Galdames recibió comisiones ilícitas por la construcción del hospital de Ixcán, Quiché. Bueno, y la casa en Antigua, Guatemala, en la que se encontraron 122 millones de quetzales vinculados al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, fue entregada a la Secretaría Nacional de Bienes en extinción de dominio, luego de que un juzgado decretara medidas cautelares. El inmueble está adentro del área residencial Doña Beatriz y, según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Benito arrendaba la casa a la inmobiliaria Las Rocas. El 28 de abril pasado, Liliana Esperanza Marino intentó apelar por las inmovilizaciones de bienes y el dinero confiscado a su conviviente, José Luis Benito, pero fue rechazado. Realizan exposición de fotoperiodistas durante la pandemia y con esto volvemos. Fin de semana ya, así es que Pamela Valdés nos va a decir cómo está el pronóstico del clima. Adelante, Pamela. Hola Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Compartimos rápidamente las condiciones climáticas de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración y continuamos con actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional, sin descartar la probabilidad de alguna precipitación, principalmente en la franja transversal del norte, para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y a continuación las condiciones climáticas en los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos principalmente actividad eléctrica durante la tarde y noche para el fin de semana, sábado y domingo, así como el lunes, el inicio de una semana más, donde las temperaturas máximas se mantienen entre los 25 y 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol. Como pueden apreciar en pantalla, esperamos los primeros rayos a las 5:48 de la mañana y se ocultará a las 6:26 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una muy buena noche. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. El sistema de Water reporta el 4003-3859. Hemos recibido las siguientes denuncias, quejas, también mensajes. Leonel Rivera nos comparte imágenes que muestran a 2 pilotos asignados a la ruta Naranjo del Transurbano, quienes conversan sin utilizar mascarilla mientras abordan a pasajeros de esa ruta. Como se puede apreciar, esta persona es piloto de la unidad, pero va entrenando a un nuevo chofer. Van platicando sin mascarilla. Añade el texto de nuestro televidente que hace el llamado a mantener las medidas de bioseguridad para prevenir contagios. Bueno, y nuestro televidente Wilmer Mendoza nos escribe desde Totonicapán y nos comparte el siguiente reporte. Estamos en emergencia del IX de Totonicapán. Habemos varios que estamos en la calle esperando que se nos administre tanto la primera como la segunda dosis de la vacuna Moderna. Añade, algunos llegaron muy temprano y nos exponemos con los vehículos que pasan. Las autoridades no han dicho nada sobre cuándo nos aplicarán la dosis. Así detalla nuestro televidente Wilmer Mendoza. Mientras tanto, nuestra televidente Florida Almagarabito nos compartió un video que muestra las largas colas que se forman en el Polideportivo Eric Barrondo. Ayer jueves, la usuaria llegó por una vacuna a las 4 de la mañana, pero fue atendida hasta las 9:30. Siendo las 6 de la mañana, así se encuentra el Parque Eric Barrondo en la zona 7. Hay como unas 3,000 personas fácilmente. En nuestro caso venimos a las 4 de la mañana y ya había una gran fila. Nos tocó el 110 y saber hasta qué numeración van a llegar. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS
Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Continuamos con más. Hoy se inaugura la galería de varios fotoperiodistas del país, donde muestran sus mejores fotografías en los primeros meses de pandemia en Guatemala. Fernando Cabrera se encuentra en el lugar. Tiene la información. Adelante, Fernando. Muy buenas noches, María Luisa, un gusto poderte saludar, igualmente a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Nos encontramos en el Centro Cultural de Mosaico, aquí en la zona 1, donde un grupo de fotoperiodistas expusieron la muestra en el cual ellos hicieron fotografías durante la pandemia. Pues en este momento nos encontramos aquí donde podemos apreciar mucho de estas fotografías de varios fotógrafos de diferentes medios, el cual demuestran desde paisajismo, retrato y otro tipo de fotografías. Pero también aquí tenemos a uno de los organizadores y fundadores de esta muestra, que es Oscar Rivas. Oscar Rivas, gusto saludarte. Para Noticiero Guatevisión, pues podrías contar un poco de cómo inició todo esto. Muy amable, muchas gracias. Te agradecemos el espacio y sobre todo a Guatevisión, que todos sabemos, Guatevisión es un medio de comunicación muy crítico y sobre todo que le propone a la gente siempre un diálogo y un espacio sin censura. Entonces agradecemos eso. Sobre todo el hecho de que aún se brinde el espacio a los compañeros fotógrafos y videógrafos para poder realizar su trabajo. Este colectivo nace con el sentimiento de poder llevar a cabo un traslado de las páginas de los medios impresos y digitales hacia las galerías de arte. Porque nosotros queremos hacerle ver al pueblo guatemalteco de que los compañeros se esfuerzan en hacer un trabajo con composición fotográfica y sobre todo en llevar al lector el momento decisivo, como nosotros le decimos. Estas imágenes de varios fotoperiodistas de prensa libre como Edwin García, como Juan Diego González, Carlos Hernández y también Eric Ávila, pues en esta muestra se estarán mostrando ahí sí que 61 fotografías y 2 reels de videos de estos maestros de la fotografía y videos. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera, regresa a estudios. Gracias, Fernando. Extiende nuestra felicitación, nuestros saludos a esos compañeros, amigos, todos excelentes profesionales. Así nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Este viernes también tenemos que hablar de dinero y por esa razón, la bienvenida para Paula Osaeta. Viví la nueva televisión con Claro TV. Claro presenta. Hola María Luisa, buenas noches. La Cámara de Industria presentó el último reporte del Índice de Actividad Industrial que elabora CABI, en el que resalta una mejoría a mayo ubicándose en 5.6%, que significa que la industria nacional sigue su camino hacia la recuperación. Dentro de los factores más importantes detrás de este crecimiento destaca el regreso de la movilidad de la economía y el inicio de la vacunación, factores que sumados al efecto aritmético de la caída del 2020 muestran una recuperación. Sectores como el transporte, hoteles y restaurantes, ropa y calzado, entre otros, siguen siendo de los más afectados y no alcanzan los niveles pre-COVID. La Cámara resalta que la recuperación de la economía seguirá, pero hay retos que enfrentar como el avance de la vacunación, el contrabando y la infraestructura. Y en otros temas, este viernes, la Superintendencia de Administración Tributaria firmó un convenio con el Instituto Guatemalteco de Turismo para que el INGUAT tenga acceso a lo que los hoteles o empresas de servicios de hospedaje en el país declaran para tener una mejor recaudación de impuestos. El convenio fue firmado por el superintendente Marco Livio Díaz y el director del INGUAT Maynor Cordón. La idea es poder tener los datos de los ingresos de las empresas y compararlos con los impuestos que pagan. Va a posibilitar al INGUAT obtener la información de cuánto están declarando los hoteles por temas de hospedaje y compararlos con los ingresos reportados en esa institución. ¿Para qué? Para que todos paguen los impuestos que corresponden, tanto en el IVA como en el impuesto del INGUAT. El superintendente mencionó que con este convenio habrá más transparencia y resaltó que ya no es momento de hacer trampas y pagar menos.
Además, dijo que con lo que se recibe, el INGUAT puede continuar haciendo la promoción de los destinos turísticos de nuestro país en el extranjero y que esto brinde una mejor calidad de vida para quienes forman parte de la cadena de turismo. Se espera mejorar los procesos de identificación de las empresas que prestan servicios de hospedaje al tener acceso a información más actualizada, con lo cual se mejorarán los procedimientos de inscripción de establecimientos de hospedaje, así como los procesos administrativos para una ágil recaudación del impuesto de hospedaje que los establecimientos requieren de los usuarios y deben trasladar al INGUAT según lo establece la ley. Cordón comentó que con este tipo de convenios se apoya a la reactivación y a la recuperación del turismo, que ha sido un sector fuertemente golpeado por la pandemia. Hoy hablaremos sobre la digitalización y le daré algunas recomendaciones para aprovechar la aceleración que provocó la pandemia para que genere negocios o para que implemente en su emprendimiento. Es importante dejar de pensar que los canales electrónicos son solo para jóvenes. El 49% de la generación X y Baby Boomers dijeron que prefieren esa modalidad para minimizar el riesgo de contagio, ahorro en combustible y tiempo. Con la pandemia, el 82% está aprovechando la búsqueda de regalos para sí mismos y para sus seres queridos. Se deben digitalizar los catálogos de productos, incluso los que antes se ofrecían en las cajas de cobro. 1 de cada 3 personas dice que está dispuesta a probar un nuevo producto. Ese cambio es liderado por los canales electrónicos con capacidad de responder, vender y colocar productos en poco tiempo, así que ponga mucha atención en eso. Con la nueva ecuación del valor, lo que se espera de las marcas es asequibilidad, autenticidad y acción. El 65% está más dispuesto a comprar a quienes demuestren empatía con la situación actual. Espero que tome estas recomendaciones en cuenta. Recuerde que el lunes le daré más consejos en Hablemos de Dinero. ¡Feliz fin de semana! Viví la nueva televisión con Claro TV. Claro presentó. Muy buenas noches, los saludo desde el set principal de Noticiero Guatevisión, donde de domingo a viernes nuestros presentadores se encargan de trasladarle las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional. Sin embargo, nuestro informativo está por adentrarse en un proceso de renovación que queremos compartir con nuestra audiencia. ¿De qué se trata? Lo conoceremos a continuación. Estamos hablando de una nueva imagen, estamos hablando de un nuevo integrante de la emisión estelar, que es este servidor Alberto Toro Bielma, que estará en compañía también de María Luisa Gómez, y consiste en una nueva dinámica para seguir informando a la población guatemalteca, donde haya interacción entre los presentadores, en donde tengamos investigación, reportaje de investigación, tengamos entrevistas y también tengamos análisis de todo lo que ocurre y de todos los temas que están en la opinión pública. Además, esta nueva etapa del noticiero Guatevisión trae una completa renovación de la línea gráfica. Sin embargo, nuestra identidad como medio de comunicación continúa rigiéndose por los mismos principios. Prevalece el compromiso de informar de manera veraz, de manera objetiva, a conciencia. Eso lo sabemos hacer, eso lo hemos venido haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Y vamos a tratar de darle a nuestra audiencia todo aquello que necesite conocer en el ámbito de la noticia, de la información, y siempre acompañados de un equipo que da todo, cada noche a las 9 en la emisión estelar, para que todos los televidentes estén bien informados. Así es que ya lo sabe, a partir de este lunes 16 de agosto comienza una nueva etapa para nuestro informativo y por supuesto queremos que usted sea parte de ella. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Gracias, Pablo. Aquí estamos ya para prácticamente despedirnos, pero tenemos que aprovechar el momento para invitarlos también a que se queden en la señal de Guatevisión, porque el domingo hay noticias y el lunes a esta hora en la emisión estelar lo esperamos junto a Alberto Toro y tenemos sorpresas para usted, pero sobre todo el compromiso renovado de continuar informándolo. Así es que vamos ahora ya a decirle adiós, a decirle buenas noches, pero con imágenes interesantes, a que a algunos no nos gusta. Aquí vienen siempre a veces malcriadas y contestonas, las inolvidables de la semana. Ahí se las dejo para que lo piensen. Y aquí la fiesta sigue. Nena, no me quiero quemar.
el descanso sigue. El calor me sofoca, me quiero bañar. Los bloqueos siguen. Nena, y yo voy a azotar. Y la pandemia sigue. La sudando en el agua, te quiero besar. También las vacunas siguen, pero siguen sin venir. Y tal vez poder empezar a vacunar desde las 6 de la mañana, porque la gente está haciendo fila. Nosotros venimos a las 3. Así que siquiera tuvieran más consideración, ¿verdad? Y saliera alguien a vacunar o dar un número para que los pobres ancianos no tengan que estar ahí esperando. Sigamos entonces viviendo de la ayuda internacional, porque sus impuestos siguen desaparecidos. En el hospital del Parque de la Industria ya no cabe un alma más, aunque este gobierno se esfuerza en mandar más almas al Creador para tratar de despejarlo. Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar. Pues sí, mire cómo tratan a nuestra gente, que ya no hay camas, mandaron a decir, así que la gente juntó para llevar colchonetas. Como guatemaltecos nos toca apoyarnos y yo siento que en vez de criticar deberíamos de venir a hacer algo por la gente que en realidad necesita el apoyo de nosotros. Hoy no, muchas gracias, dijo el gobierno. Es importante mencionar que a raíz de algunas fotografías que circularon en los medios de comunicación, que reflejó solamente unas horas de la gran afluencia de pacientes que tuvimos y la capacidad de respuesta de nuestros médicos de no dejar ir pacientes a sus hogares. Porque camas hay, aunque faltan médicos y medicina. Pero si no pueden poner más camas, ¿usted cree que van a conseguir más atención médica? Pues sí, porque el presidente dijo hace un año que ese iba a ser el hospital más moderno de toda Centroamérica. Hoy vemos cómo cuando nos unimos podemos cambiar las cosas. Pues tomando en cuenta a Juan Orlando y a Ortega, de plano, la tarea era muy fácil. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Y entonces, ¿ahora qué pasará? Con más contagios, de seguro el presidente está muy preocupado. Y por eso anda desaparecido. ¿Será que habrá otro estado de prevención? Pero si con eso más gente se contagió. Tal vez lo que se necesita es que los de Codeca y los militares se junten y así cierren el país. Eso ya pasó y tampoco es que ayuden mucho. ¿Y quién nos podrá dar una solución? Quizás algún ungido presidencial pueda salvarnos de esta. Los frijoles ya anda promoviendo el partido de Suri. Este es el color de la camisola. Este es el símbolo que a nosotros nos representa, ¿verdad? Y muchos dirán, eso es campaña anticipada, no lo es. La ley establece que esta es una promoción de marca únicamente. ¿Y la candidata qué dice? Aquí estamos y hemos venido a poner orden. Todo fresh. ¿De verdad creen en la limpieza y transparencia de este tipo de políticos que pretenden defender lo indefendible? Como Mulet, o peor aún, como Neto y el Quiebres. ¡Aguanten la lona 7! Eso fue tu error. Puta, pero la vergüenza, Quiebres. No, hermano, mira, pues mira, te voy a si decir. al día de hoy, a donde quiera que voy, me chingan. Mira, yo voy al Milagro y los patojos, vos, me gritan, ¡Tres Quiebres! Y a todo esto, ¿dónde está el TSE? No le gusta trabajar, ella solo le interesa pasarse el día haciendo pan. Falsificando títulos. Sí, 2 magistrados chafearon sus credenciales académicas con tal que los eligieran. ¿Y la vigilante Consuelo Porras? Pues plagiando su tesis de doctorado. Estos midleaks, todo un lujo. Hasta Messi hicieron llorar. Vamos a comenzar la rueda de prensa. ¿Vieron? Mejor que siga la fiesta, pero la fiesta de los mafiosos. Muchacha más traviesa, no le gusta trabajar, ella solo le interesa pasarse el día haciendo pan. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Como quiera que te pongas, como quiera que te pongas, como quiera que te pongas, cebolla.
Gracias por su colaboración. Ay, yo solo me hago la bestia. Otto, te escuchamos. Buenas tardes. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Noticiero Guatevisión, en efecto, ha comenzado a trascender